Buenas noches, soy el doctor Jesús Torres. El día de hoy continuaremos con la clase de fisiología en lo referente a la fisiología cardíaca, más específicamente refiriéndonos a los factores que nos alteran el gasto cardíaco. En la clase anterior estuvimos hablando un poco del flujo coronario, o sea, la sangre que nutre al miocardio y los factores que lo van a ir alterando, cómo es que se va a regular este flujo cardíaco para mantener la función de bomba del corazón de forma adecuada. Habíamos visto que había dos tipos de receptores alfa y beta en cuanto a la secreción adrenérgica y que cada uno iba a tener un tipo diferente de función. ¿Sí? Entonces, siendo las que están dentro del músculo activados por receptores beta, lo cual va a producir una vasodilatación, y los que se encuentran por encima van a ser vasoconstriñidos. Esto porque pues las arterias intramusculares se van a ocluir cada vez que el corazón se contrae por la fuerza de los músculos. Entonces tienen que estar bien relajadas para permitir un flujo adecuado, un flujo sanguíneo adecuado. Y mencionamos, si mal no recuerdo, lo que era la angina de Prinzmetal, que es una situación en la que hay una sobreestimulación de los receptores alfa, lo cual provoca una contracción exagerada, una isquemia del miocardio, sufrimiento miocárdico, y puede provocarnos un infarto. En cuanto al miocardio, el tejido muscular del corazón, vamos a proceder a mencionar un poquito de su metabolismo, así de forma general. El metabolismo va a ser diferente en diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, en reposo va a obtener la energía que requiere para contraerse a partir de ácidos grasos y no de carbohidratos, como lo hace el músculo esquelético de otra forma. Cuando el paciente está en una situación que provoca isquemia miocárdica o en situaciones anaeróbicas, el metabolismo cardíaco va a activar un proceso que se llama glucólisis. ¿Sí? O sea, va a obtener energía a partir de la glucosa de la sangre, lo cual va a generarnos en el miocardio un exceso de producción de ácido láctico, lo cual provoca el dolor cardíaco en el caso de las isquemias miocárdicas. Recuerden que una isquemia miocárdica es que no está llegando el flujo adecuado. Esta situación es el flujo sanguíneo adecuado para llenar las necesidades de las demandas del miocardio. Esto pues nos va a pasar en situaciones de extrema estimulación de los receptores alfa o en el caso de una oclusión de una arteria, como en el caso de un infarto agudo al miocardio. Ahora bien, continuando con las situaciones que implica el metabolismo del miocardio, en el caso de ingerir alimentos, pues el corazón va a liberar energía como todo tejido a partir del ATP. En el caso de que se genere una isquemia coronaria, bueno, aquí hay que recordar que el ATP adenosintrifosfato es una adenosina y 3 grupos fosfato, y de la ruptura de los puentes entre el fosfato y la adenosina se genera energía. Entonces, cuando el paciente está en isquemia, que no le está llegando sangre nueva al corazón, este va a generar primero ATP a ADP. Ya rompió un puente de fosfato. Luego de ADP puede pasar a AMP. Quiere decir que rompió otro puente de fosfato sin recuperar el anterior. Y puede romper el tercer puente separando el fosfato de la adenosina. Entonces, esta adenosina puede llegar a perderse en la sangre. ¿Por qué? Porque las membranas de los miocitos cardíacos son permeables a la adenosina y permiten que se salga. La adenosina va a servirnos también como mecanismo protector, porque al salir a la sangre lo que va a producir es dilatación de las arterias coronarias en el caso de la hipoxia, lo cual en el mejor de los casos pues mejora la hipoxia y mejora el flujo sanguíneo hacia las coronarias. Si se prolonga la isquemia, en el caso de que se prolongue por más de 30 minutos, que ya por definición a esto ya se le llamaría un infarto agudo del miocardio, el 50% de la adenosina se puede perder en el caso de los miocitos que estén afectados por la isquemia coronaria que se está provocando. Su reposición tiende a ser muy lenta, menos del 2% por cada hora. Entonces esto es insuficiente, no es suficiente como para que el tejido miocárdico tenga de nuevo los medios para producir ATP y seguir generando energía, por lo tanto mantenerse funcional y mantener la bomba cardíaca funcionando. Aquí pues es importante mencionar en caso de la miocardiopatía isquémica, ¿sí?, que es típico mencionar
lo que es la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable y el infarto agudo del miocardio. Estas tres situaciones son situaciones de isquemia, quiere decir que no llega suficiente sangre al corazón. En el caso de la angina de pecho estable, es una situación en la cual se produce ese dolor característico que pues se caracteriza por ser opresivo, localizado en el tórax y se va a presentar después de haber tenido una actividad física intensa. Otra característica es que este dolor va a mejorar con el reposo. Mejora con el reposo porque al disminuir la demanda de oxígeno de los tejidos, disminuye el esfuerzo que hace el corazón y disminuye la contracción de los vasos epicárdicos. Luego, la angina es inestable, por el contrario, esta no va a disminuir con el reposo, va a presentarse en cualquier momento, sin importar que el paciente haya hecho o no ejercicio. Es mucho más grave que la estable. Y si se prolonga el dolor de esta angina inestable por más de 30 minutos, quiere decir que no se va a recuperar ese vaso sanguíneo y entonces estamos viendo ya un infarto. Entonces la diferencia entre las anginas y el infarto es el tiempo que dura el dolor. Recuerden que el dolor que se presenta en situaciones isquémicas es por la producción de ácido láctico. Es aquí donde pues empezamos a ver algunas patologías, en este caso la que acabo de mencionar, que es la miocardiopatía isquémica. ¿Sí? Esta pues es una causa de muerte muy frecuente y va a ser la consecuencia de una disminución del flujo sanguíneo coronario. Esta disminución se debe llevar a tal punto que es incapaz el flujo sanguíneo coronario de mantener un aporte suficiente de oxígeno y nutrientes hacia las células miocárdicas, lo cual a su vez pues provoca sufrimiento y puede provocar muerte de estas células miocárdicas, llevando al corazón a una situación de bomba insuficiente. Hay de muchos tipos, no muchos tipos realmente, la podemos clasificar como aguda o crónica según el tiempo de evolución. La aguda se va a dar por una oclusión súbita de las arterias coronarias. Puede ser por un émbolo, puede ser por una contracción exagerada, pero es súbitamente, ¿sí? Y es una obstrucción total en la mayor parte de los casos. Esta pues va a producir por ende un infarto agudo del miocardio, y ese infarto, esa región infartada donde está sufriendo las fibras musculares, se puede necrosar y puede esto llevar al corazón a una fibrilación cardíaca. Recuerden que una fibrilación es la contracción desordenada de las diferentes células del miocardio. Si son una contracción desordenada, no va a estar generando una buena función de bomba, por tanto ese corazón va a estar insuficiente en ese momento. Ahora, la insuficiencia crónica tiende a ser más lenta, no es súbita. Es como por ejemplo en el caso de la aterosclerosis, que se van acumulando diferentes capas de lípidos en las bases, en las luces de las arterias, al grado que pues va a ser una obstrucción mucho más progresiva, permite al cuerpo adaptarse, pero en algún momento va a tener que ser total. Entonces eso va a provocarnos igual una isquemia, un infarto y una necrosis del miocardio. Esta a su vez pues va a irnos provocando una debilitación del músculo cardíaco. Si el músculo cardíaco se debilita, va a fallar su función de bomba y por tanto nos va a generar una insuficiencia cardíaca. En este caso será una insuficiencia cardíaca tipo congestivo porque no es capaz de manejar el volumen de retorno venoso que le está llegando. Entonces va a empezar a remansarse la sangre hacia otras regiones. Puede ser la región del pulmón, puede ser la región del hígado, según el ventrículo que esté afectado. En esta imagen podemos ver el fenómeno que mencioné hace un momento, que es la aterosclerosis. Es diferente aterosclerosis de arterioesclerosis. La arterioesclerosis la vemos en pacientes mayores, en la tercera edad, en la cual hay un endurecimiento de los vasos arteriales. Pueden convivir arterio y aterosclerosis, lo cual pues es grave, ¿sí? Y nos puede provocar varios problemas de isquemia en diferentes partes del cuerpo. En este caso pues vemos cómo la luz de la arteria se va a estrechar, se va a disminuir por la formación de una placa de ateroma. Una placa de ateroma no es más que la acumulación de grasa en las paredes, ¿sí? Esta placa de ateroma o su comportamiento es lo que nos va a ayudar a diferenciar más adelante entre una angina estable y una angina inestable.
Por el momento terminaríamos aquí. Mañana continuaremos en el siguiente video con la cardiopatía isquémica.